Hay una revista americana que está planteando la amnistía con el COVID. Sí, pasamos página y aquí no ha pasado nada. Está planteando un poco el olvido. Lo que pasa es que es un olvido tramposo. Ellos quieren el olvido para sí mismos. Quiere decir, aquella gente que ellos dicen que por buena voluntad pidió el cierre de los colegios durante mucho tiempo, o el uso de mascarilla en las playas, que se cerraban las playas, o el uso de mascarillas cuando uno iba por la montaña, pues entonces arguye que eso era una cosa que estaba llevado por la buena voluntad y que hay que olvidar ese tipo de errores. Entonces, lo cual no estaría mal si le diéramos un poco la vuelta y empezáramos a ver que errores no se han reconocido. Claro. No se ha reconocido que Pfizer había falseado los datos para poner en marcha las vacunas. No se ha reconocido que la FDA aprobó esas vacunas sin las suficientes garantías para mayores, enfermos, embarazadas, ancianos. No se está reconociendo, de hecho, que el exceso de mortalidad galopante que hay en toda Europa, Estados Unidos incluido, y España, puede tener algo que ver con los efectos secundarios que han ido creciendo a lo largo de estos años de las vacunas. Es decir, pero es que además para eso quiere el silencio. ¿Pero por qué la amnistía o la amnesia? Porque va en contra de la responsabilidad. Si usted se ha equivocado, tiene que asumir la responsabilidad. Claro. Otra cosa es que se pruebe que haya habido un error. Eso es lo que hay que probar. Pero si ha habido un error, ¿por qué tengo que pasar página? Usted se ha equivocado, usted paga. Podríamos hablar ahí de si existe negligencia culpable o no, o si simplemente fue un error. Quiere decir, es verdad que al principio de la pandemia, con todo lo que se todo vino el mundo encima, hizo lo que pudo. La gente hizo lo que pudo y es posible que hubiera errores. Es decir, es posible que la gente... Pero claro, mantener, por ejemplo, la mascarilla en España cuando en toda Europa y prácticamente en todo el mundo ya no se tiene en los lugares públicos, es decir, ¿eso qué es? Es decir, es una negligencia absoluta que está condenando a la gente a inhalar sus propios virus, ahora sobre todo que llega el invierno. ¿Y esto? No reconocer los efectos secundarios posibles de las vacunas cuando los propios laboratorios los han ido incorporando al prospecto o a probar una vacuna que no ha sido debidamente testada, como es la vacuna de Omicron, simplemente con el argumento de que como ya se aprobó la primera, pues ya la segunda de ARN mensajero pues ya tenía validez. Pues evidentemente, primero que se reconozcan todos esos errores, que ya con el paso del tiempo, cuando uno los mantiene, ya no son errores, son negligencias. Claro. Y que se asuman las responsabilidades también las judiciales. Porque, Teresa, tengo la sensación de que esto es un globo sonda a ver qué pasa, porque las responsabilidades civiles no se quieren asumir. No se quieren asumir las civiles, pero tampoco las penales. Es decir, mira, el único ministro que puede ser condenado en el gobierno penalmente por negligencia, precisamente es el ministro de Sanidad. Es el único que en el ejercicio de su cargo podría ser condenado por un delito penal, o sea, por la vía penal. Claro. Y no se quieren asumir, porque recordemos que cuando todas estas asociaciones creo que Pablo Iglesias también, ¿no? Porque era el máximo responsable de las residencias y ahí es donde se produce la gran parte de las muertes. Pero es verdad que el código no contempla la vicepresidencia de un gobierno. Sí, en el caso del ministerio... tenía la competencia, tenía la competencia sobre las residencias y sacó pecho diciendo que él era el responsable. Bueno, pues asuma su responsabilidad. ¿Usted dio orden de no mandar a la gente a los hospitales? ¿Dio la orden? Asuma la responsabilidad. Efectivamente. Creo que ahí es más difícil que sea penado, que sea condenado por la vía penal, en ese caso. Creo que ahí sí que puede prosperar más otro tipo. Por la vía penal no van a prosperar, pero porque ya la Fiscalía General del Estado, cuando se remitió un sinnúmero de querellas, en lugar de remitirlas al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo lo que hizo fue remitirlas a los juzgados de Plaza Castilla. 2 años después, ahí siguen las querellas muertas, es decir, ni se conoce si se han archivado, si siguen, están en un stand-by. Si preguntamos por ella, dicen que todavía no han resuelto. Pero ya han pasado cosas, por ejemplo. Es decir, desde el punto de vista penal, yo estoy con Teresa, creo que es lamentablemente muy difícil imputar a nadie, salvo en el porque caso se del van a ministro de refugiar Sanidad. en el tema de la urgencia, en el tema de que las medidas las tomó la FDA, en el tema de que las medidas las tomó la EMA, que venían dictadas por la OMS, y entonces no va a haber ningún juez en donde a estas alturas les vaya a tirar de las orejas penalmente cuando tienen una serie de dictámenes a los que ellos pueden acogerse. Pero ya el Tribunal de Nueva York, por ejemplo, ha dado marcha atrás a la vacunación obligatoria, ha obligado a readmitir
remitir a todos los despedidos y tal. En Italia ha ocurrido exactamente lo mismo. El Ayuntamiento de Madrid está devolviendo todas las multas impuestas ilegítimamente por un estado de alarma. No, estoy hablando de civil también. Pero lo que estoy planteando es que a lo mejor este reportaje de la revista lo que está planteando es, oiga, vamos a pasar página porque viene una avalancha de demandas civiles que en Estados Unidos son de las de verdad y mejor pasamos página, oye, y aquí paz y después... No, es que yo te voy a decir algo. Después de declararse inconstitucional el estado de alarma, por supuesto hay que muchas empresas que están reclamando una cuantía económica al gobierno y el gobierno ahora tiene que desembolsar ese dinero. Es decir, es cierto que no se está dando publicidad, pero es verdad que el gobierno tiene que pagar este dinero de acuerdo a la sentencia del Tribunal Constitucional, que ojo, el Tribunal Constitucional también podría haber resuelto en el momento en el que se declaraba inconstitucional, en el momento en el que se decretaba el estado de alarma, que ya todos los juristas decían que era claramente inconstitucional, y así haber evitado pues que ahora el gobierno tenga que indemnizar a todas estas empresas, porque eso al final lo vamos a tener que pagar todos los españoles. Sí, pero ya puestos de que estaba mal hecho, podían haber dicho que la rectificación debería de ser automática y no rogada. Es decir, ahora mismo el pequeño empresario que ha sido cerrado ilegítimamente tiene que reclamar que le devuelvan el dinero por el daño producido. Oiga, ¿y por qué no lo devuelve yo usted inmediatamente, automáticamente, como lo está haciendo ya el Ayuntamiento de Madrid? Sería lo lógico, ¿no? Bueno, es que el Ayuntamiento lo que hace es poner multas. Entonces las multas las tiene en sus archivos y lo retrotrae. Yo tengo para olvidar, que no pienso perdonar, que nos confinaron y nos siguieron cobrando la cuota de autónomos. No nos dejaban salir a la calle a trabajar, pero nos seguían cobrando los impuestos para trabajar. Y el impuesto de circulación, también no podías mover del coche. Y en el caso de Estados Unidos, que es por lo que yo creo que ha salido este reportaje, esta tribuna de opinión, es que dentro de unos días va a haber Congreso Federal nuevo, probablemente de mayoría republicana según todas las encuestas. Entonces vas a tener docenas y docenas de diputados que van a exigir de verdad que se pongan encima de la mesa todo tipo de informes, porque ya el bloque, la bancada republicana en el Senado Federal ha dicho que este virus no proviene de un animal, proviene de un laboratorio. Y si es un laboratorio chino, está todo lo que tú sabes, Antonio, de la intervención de Fauci y de otros que llevaron los experimentos de Estados Unidos a China, porque en China no tenían las restricciones legales con las que estaban penados esos en Estados Unidos. Hay que reconocer que en los Estados Unidos está habiendo unos debates interesantísimos en comisión en el Senado, en donde al Fauci le están los senadores republicanos acorralando con respecto al origen del virus y además presionando para que se siga la investigación, porque ahí hubo una red, es decir, se acusa a los Institutos Nacionales de Salud de haber subvencionado lo que se denomina ganancia de función de los virus, es decir, que tú le das unas peculiaridades, unas propiedades al virus de origen animal para infectar al ser humano. Eso estaba hecho en China. Y aunque el Instituto Nacional de Salud, Fauci, dice que directamente no se subvencionó esa ganancia de función que había estado prohibida durante muchos años, lo cierto es que a través de Coherce, otra empresa a la que sí subvenciona el Instituto Nacional de Salud, se llega hasta el laboratorio de Wuhan. Y que hay estudios publicados en publicaciones científicas en donde ya se describe el virus quimérico que es capaz desde el murciélago de infectar las células respiratorias humanas, ya estaba publicado. Es decir, que recientemente un grupo de investigadores ha descubierto lo que ellos llaman la llave invisible, porque se supone que Baric, que fue el virólogo que está detrás de todo este tipo de ganancia de función en los laboratorios, había descubierto la manera de no dejar rastro en esa hibridación entre virus animales y componentes como puede ser la proteína Spike u otros para infectar. Y se presumía que eso era una llave invisible, que no se podía encontrar. Bueno, pues la han encontrado. Y la han encontrado y apuntan directamente a Ralph Baric en el tema de la ganancia de función y a un virus creado. Bueno, la incógnita, como hablábamos antes, sigue siendo, se liberó voluntariamente, se liberó de una manera involuntaria, es decir, bueno, eso seguirá sin saber, pero cada vez está más claro que el virus procede del laboratorio de Wuhan de China y que el virus procede de investigaciones que buscaban mutar virus. ¿Y cuál es el grado de responsabilidad de Fauci? Que también es otro de los temas que hay que resolver, y allí sí hay debates intensos en la democracia americana, que es espectacular. Bueno, vamos a repasar lo que dice el reportaje de la revista The Atlantic.
Una de las revistas más influyentes de Estados Unidos se llama The Atlantic. Se fundó en 1857 y en 2017 la adquirió la viuda de Steve Jobs, que le dio un giro feminista y ecologista. La revista se unió a la campaña contra la reelección de Donald Trump en 2020 con un reportaje en el que acusaba al entonces presidente de haberse burlado de los soldados muertos en las guerras del siglo XX. Era una mentira, pero por una buena causa. Su lectura es imprescindible para conocer qué piensan los poderosos de Estados Unidos. The Atlantic acaba de publicar un artículo de opinión de una profesora en el que propone a los norteamericanos una amnistía sobre lo que hicieron todos, unos y otros, durante la pandemia del COVID. Como le han contestado en redes sociales, la autora propone el olvido de todas las medidas represivas contra la población para obligarla a inocularse las vacunas. Y muchos no están dispuestos a perdonar los despidos, ni los cierres de negocios, ni tampoco las mascarillas obligatorias para los niños, además de la limitación de derechos. La profesora Emily Oster antes estaba a favor de la inoculación obligatoria. ¿A qué se debe este cambio? Sin duda, a la protesta creciente de los ciudadanos y a una avalancha inminente de sentencias contra las administraciones, como la del Tribunal Supremo de Nueva York, que anuló los despidos de funcionarios no vacunados. Además de las elecciones del 8 de noviembre, puede salir un congreso que ordene investigar los vínculos de las autoridades médicas con las farmacéuticas y los laboratorios chinos. ¿Estamos ante una petición de paz y olvido antes de que se dé la vuelta a la tortilla? Mientras tanto, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha devuelto el empleo a los médicos y enfermeros no inoculados que fueron suspendidos de su trabajo por Mario Draghi. La prensa española ha calificado a Meloni de antivacunas. Algunos siguen con su libro de estilo, aunque la realidad les desmienta. Bueno, pues muy interesante, porque es bastante probable que el próximo martes cambie de signo el Congreso de los Estados Unidos, que haya una supermayoría republicana y que esa mayoría republicana ordene la investigación de qué es lo que pasó y se pida y se exijan responsabilidades. Eso esperamos, por lo menos esperamos algunos, que se arroje por fin luz a todas las maniobras que se realizaron en torno a la vacunación, empezando por Fauci, lo que hemos hablado antes, claro. Examinando a fondo el papel de la FDA, que es el que ha alcanzado a la Agencia Europea del Medicamento y a los CDC, con el falseamiento o la aprobación sin las debidas pruebas, inconsistencias. Ahí tenemos esa sentencia del juez que obligó a Pfizer a presentar las pruebas que quería ocultar durante centenares de años, y resulta que de esas pruebas se está viendo que se ocultaron los datos antes de la aprobación de la vacuna. Y podríamos seguir hablando, porque evidentemente a estas alturas se sabe que no había pruebas para vacunar a las embarazadas, y se ha estado recomendando vacunar a las embarazadas en el primer trimestre. Se sabe que no había pruebas para vacunar a los niños, y se ha estado vacunando a los niños. Y se sigue vacunando. Y todavía se sigue sin explicar por qué hay una sobremortalidad hoy. Hoy, sí, efectivamente, una sobremortalidad en la que la única variante, al ser una sobremortalidad que se da prácticamente en toda Europa, la única variante que ha habido en los 2 últimos años, ya sabemos lo que es, las inyecciones. Bueno, y también queremos recordar a aquellas personas que dijeron que había que hacer vacunación obligatoria, que había que poner la vida muy difícil a los que no se vacunaran. Incluso hay quien llegó a decir que había que joder textualmente a quien no se vacunara. Sobre el tema de las vacunas obligatorias. 1. En Italia van a obligar a los mayores de 50 años a vacunarse. Yo tengo mucha envidia a Italia por Mario Draghi y por tantas otras cosas, pero por esta, más. Hay que obligar. No se trata de fastidiar a nadie. Se trata de obligar ante una pandemia. Excepción es lo que yo quiero del Poder Legislativo. Un decreto de excepción para confinar a los no vacunados. Y de ahí empiezan a decir, no, es que nos sentimos perseguidos. Más os tenían que perseguir. Therefore, repeat, vaccinate, boost and distant trace as much as possible during that time. This is of utmost importance. Porque haya 5 millones de señores negacionistas que no se quieran vacunar, ¿vamos a poner en riesgo a los demás? Tienen 20 veces más posibilidades de fallecimiento una persona no vacunada que una persona vacunada. Hacerle la vida imposible a los que no se quieren vacunar. Eso es lo que se trata, es decir, que pueden ir al parque y al supermercado y poco más, como cuando estábamos más o menos confinados, ¿no? Alerta en la Unión Europea por la pandemia de 84 millones de no vacunados.
Bueno, pues esos, algunos de los comentarios de esas personas también creo que deberían de deberíamos de pedir responsabilidades y ellos pedir perdón, ¿no? Al menos que pidan perdón. Pero vamos, es que además te lo dicen con una prepotencia, con una soberbia.